Para los efectos del parcial, voy a tratar de ser lo más pragmático, ¿no? Para los efectos del parcial tienen que ceñirse fundamentalmente la bibliografía del plenario. ¿Está? Para los efectos del examen también tiene que tener alguna noción y algún estudio de lo que es la bibliografía general. En el examen ustedes tienen un pool de preguntas, se plantean 5 o 6 preguntas. ¿Está? Algunas de ellas, una o dos, corresponde más específicamente al tema del plenario y otra no. Ustedes tienen que responder 2. O sea, para el efecto del examen también tienen que acceder y leer y estudiar lo que es la bibliografía común. ¿Tá? De todas maneras, nosotros vamos a ir a partir del tema que estamos trabajando, histeria y descubrimiento del inconsciente, abordando las otras temáticas generales. ¿Cuáles? La interpretación de los sueños, que vamos a empezar a trabajarlo a partir de la próxima clase, y estructura psíquica, fundamentalmente lo que está planteado en la obra del yo y el ello, yo, ello y superyo. ¿Está? Por lo tanto, a partir de lo que uno trabaja en un plenario, se acerca a la globalidad del curso planteado en la bibliografía general. No son cosas distintas. Si bien hay algunos textos que acá trabajamos con mayor profundidad que los que están planteados en términos generales. ¿De acuerdo? O sea, para el que estudia y le gusta estudiar, lean las dos, lean todo. Para el que no tiene tanto tiempo, lean la del plenario y ahí van a ir acercándose también a los temas de la bibliografía general. Los temas del plenario no son ajenos al corpus general, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta de esto? Bien, de los textos recomendados, uno ya está en Gatapaca para fotocopiar, que es La historia de la histeria, de Diane Chauvelot. Eso porque algunos, cuando trabajé en la primera clase, quedaron interesados en ese tema. Diane Chauvelot. ¿Está? Los otros los voy a dejar esta semana, pero ya con ese lo pueden ir retirando. ¿De acuerdo? Hoy sí traje lentes, así que... Bien. Hoy vamos a seguir con el caso de Elizabeth von R., que está en los estudios sobre la histeria, el último caso. Está a partir de la página 151. Y además, si nos da el tiempo, vamos a trabajar otro caso que también está en esta parte, que es el caso de la señora Cecilia Caecilia. Vamos a ver por qué vamos a llegar a ese caso. Cecilia, la señora Cecilia. ¿Dónde está? Es también en el mismo capítulo 5, es una parte final de donde está el trabajo de Elizabeth von R. Esta clase tiene 3 puntos. El primero, vamos a volver a trabajar algunos aspectos dándole otro relieve al asunto del carácter de Elizabeth. El segundo punto, vamos a insistir un poco más sobre el conflicto que genera las dificultades de esta paciente. Y el tercer punto que vamos a trabajar tiene que ver con el síntoma
motriz y sus determinantes o determinaciones. Bien. Si recuerdan, el problema que presenta esta mujer, esta joven mujer, ya desde antes de su enfermedad es enunciado en eso que habíamos planteado como su relación muy cercana con el padre. En esa relación muy cercana con el padre, justamente ya le había advertido su insoportable uso de la verdad en relación a ubicar la falla en el otro y tirársela más como un arma que como una crítica, o si se quiere, una crítica más bien destructiva. ¿Recuerdan? Ese carácter justamente le había llevado al padre a anunciarle que le iba a ser muy difícil poder, por ejemplo, casarse, poder caminar con otro, poder ser parte de lo que era el destino casi obligado en ese tiempo de una mujer, el matrimonio. Esto tenía su complemento por el lado de ella justamente como reconocerse enemiga del matrimonio, ¿no? Ahora bien, un pequeño desarrollo que hace Lacan en una pequeña obra que se llama La familia de Lacan, lo voy a poner después en la plataforma, nos advierte lo siguiente. Estas neurosis, se refiere a la de Elizabeth, desde la época de las primeras adivinaciones freudianas, parece haber evolucionado en el sentido de un complejo caracterial, en el que tanto por la especificidad de su forma como por su generalización constituye el núcleo de la mayor parte de las neurosis, en el tiempo que escribe esto, el año 36. Podemos reconocer la gran neurosis contemporánea. ¿En qué? En la evolución en el sentido del complejo caracterial. ¿Cuál es la causa de esta variación? Nuestra experiencia, dice Lacan, nos lleva a ubicar su determinación principal en la personalidad del padre. Un padre carente siempre de algún modo, ausente, humillada, la figura del padre, dividida o postiza. Si cuando no está el padre biológico está otro. Es esta carencia la que, de acuerdo con nuestra concepción del Edipo, determina el agotamiento del ímpetu instintivo, así como el de la dialéctica de las sublimaciones. ¿Con qué está diferenciando Lacan acá? ¿Por qué está diciendo esto de lo caracterial? O que lo central de las neurosis contemporáneas, por lo menos desde su lectura, va a girar del eje conversivo más escandaloso, más espectacular de las histerias, por ejemplo, mostradas, escenificadas por Charcot, desarrolladas en los largos historiales de Janet o expresada en los estudios sobre la histeria, porque justamente esas histerias del siglo XIX, donde el eje fundamental era la conversión somática, algunas de ellas espectaculares, varía hacia otra cosa. El tránsito entre esa variación, entre lo que pueden ser las histerias sujetas a hipnosis por Charcot, a las histerias caracteriales o las histerias que Lacan define como más características del siglo XX, una bisagra o quizás lo que está en el medio son los estudios sobre la histeria. ¿Por qué? Porque en estudios sobre la histeria, Freud no va a seguir exactamente los pasos que se venían dando en relación al estudio sobre la histeria de otros autores. ¿Cuáles estudiaban esos otros autores? Fundamentalmente como Charcot, Bernheim y Janet. Lo que se llamaban
las grandes histerias. Es decir, histerias que tenían por la conmoción orgánica, absolutamente de una naturaleza diversa a lo que pueden ser los derroteros o los surcos que se generan con las enfermedades orgánicas, tenía una teatralidad, una expresividad que, por supuesto, hacía que ese síntoma, el síntoma conversivo, no solamente un dolorcito de cabeza, sino otras cosas más similares a la astasia vácea de esta paciente, fuera lo que ocupara el centro de la preocupación de los psiquiatras o los alienistas de la época. ¿Tá? Las histerias del siglo XIX se parecían más a aquellos fenómenos de posesión demoníaca que en la primera clase que tuvieron conmigo pudimos revisar un poco. ¿Se acuerdan? Es decir, tenían más la dimensión de los paroxismos, de la exhibición de las posesiones demoníacas, que esto otro que Lacan llama el núcleo caracterial o de las alteraciones del carácter que van a ser lo determinante o lo más significativo de las neurosis en el siglo XX. Por eso entonces destacaba este rasgo de carácter bastante, digamos, difícil de llevar que tenía esta joven paciente de Freud. Recuerden, le he dicho, ¿cómo compensaba ella este mal carácter? Este mal carácter que se podría sintetizar con eso que decía la clase pasada. Era ella adicta al sincericidio, es decir, a matar al otro usando como medio la verdad, o lo que ella reconocía la verdad, no la propia, la del otro. Es decir, ubicando el defecto, la falla, ahí enterrándole el cuchillo. Ese rasgo bastante difícil, ¿no? Porque claro, ¿no? ¿Nadie conoce a alguien así? ¿No? Bueno, es bastante intratable, ¿no? Bastante difícil. ¿Cómo lo compensaba ella? ¿Cómo se ganaba cierto equilibrio familiar y social? Bueno, ya lo vimos también. Porque ella era muy hacendosa, sobre todo en lo que tenía que ver con cuidar a los enfermos. ¿Cuáles enfermos? La madre y luego el padre. Y después la madre de vuelta. Y también a la hermana. Es decir, tenía como un buen crédito en el bolsillo, ¿no? Es decir, ahí está, exactamente, un crédito moral. Podía dar de latigazos morales a los otros, porque en definitiva la crítica de la que estamos hablando es una crítica moral, una crítica que va a ese punto donde el otro se siente ofendido. Tenía un buen crédito en el bolsillo porque si alguno de ellos llegaba a necesitarla, porque si se llegaba a enfermar, ella era la fiel enfermera. Ese reservorio moral le permitía entonces darse estos lujos de ser un poquito impertinente, tosuda, porfiada, insistente y de un juicio tajante. ¿Tá? Esto que se dice, yo no me quedo con ninguna adentro, yo te digo toda la verdad. Si te gusta, si no, mandate a mudar. Y bueno, no se mandaban a mudar, no solo porque no fueran familia, sino que porque además, si llegaba el momento de alguna situación difícil, ella los iba a auxiliar. Este núcleo caracterial, justamente, es el núcleo que va a definir Lacan, y con ello creo que él resume en gran parte, hace un buen resumen de lo que es la experiencia de las neurosis contemporáneas. Va a plantear que ese es el rasgo distintivo que va a ir produciéndose dentro de lo que es la evolución de la neurosis en el siglo XX y seguramente en el siglo XXI. ¿Quiere decir esto que no hay somatizaciones? ¿Que no hay algias, dolores corporales? Sí, las hay, pero ocupan un lugar bastante más discreto. Usando algunos autores contemporáneos, diríamos que la histeria hoy fundamentalmente es un dolor en el cuerpo, una algia, una o varias, y un dolor moral. Es decir, algo que en términos psicopatológicos se establece como depresiones. Esas serían las dos condiciones. O sea, serían las dos condiciones a nivel psicopatológico de lo que es la histeria hoy. También, nociológicamente, se reparten una serie importante de trastornos
del carácter, eminentemente. Y en algunos casos, por supuesto, también de la conducta. También hay que poder incluir ahí algo que vamos a ver hacia el final de las clases que tengamos, lo que es la dimensión de la locura histérica, que fenomenológicamente muchas veces se confunde con psicosis, sobre todo por lo que son investigaciones personales y de otros colegas, sobre todo en Uruguay. ¿Qué quiero decir con esto? Por una serie de razones históricas que no vamos a alcanzar a trabajar acá en las clases, pero sí vamos a enunciar algunos elementos. Contemporáneamente en Uruguay estamos en una situación bastante complicada a nivel de lo que es la salud mental. Si bien hay buenas señales de que estos temas se están abordando ya no solamente por los clínicos y los pacientes, sino por el conjunto de la sociedad. Básicamente ese problema se llama, en relación a las neurosis, una suerte de exceso de medicalización psiquiátrica. En ese exceso de medicalización psiquiátrica, muchas patologías que están dentro del campo de la neurosis desde el psicoanálisis son tratadas o más bien maltratadas como psicosis. ¿Qué consecuencia tiene eso? Bueno, una iatrogenia, una clausura social, una suerte de rebajamiento moral y pérdida de los derechos de muchos pacientes, no pocos, muchos pacientes. En Uruguay desde más o menos de los años 70, 80 sobre todo, y el colmo fue en los años 90, hubo una suerte de corrimiento exagerado hacia supuestas patologías que solo podían ser tratadas, según el vademecum médico, por la medicación o por la internación psiquiátrica. De hecho, cuando yo era estudiante en los años 80, había algunos que de lo más rampante decían que con la llegada de los nuevos fármacos, sobre todo los antidepresivos de segunda generación, ya no iban a haber más psicoterapias y por supuesto no iba a haber más psicoanálisis. Las pruebas estadísticas, las pruebas sociales demuestran lo contrario. Hay más depresiones, hay más psicoanalistas, hay más psicología ligada no tanto a lo que es la reducción del sujeto y su sufrimiento a una cuestión de supuesta y bastante relativa base orgánica, a otros tipos de demanda que están dentro del campo del psicoanálisis perfectamente ubicables en el drama del conflicto neurótico. Pero, así como lo reconoce Lacan, el propio Freud y muchos otros autores, la histeria sobre todo tiene cierta característica que hace que sea de naturaleza proteiforme la formación de sus síntomas. ¿Qué quiere decir esto proteiforme? Que cambia de forma de acuerdo a los tiempos y a las circunstancias. Cambia su expresión. ¿Cambia su base? Esa sería la pregunta. ¿Cambia su estructura porque cambia su presentación? Esa es la pregunta que quiero dejar planteada hoy. Ya vimos algunas cosas. En los tiempos donde la comunidad centra su determinación en problemáticas religiosas, la histérica es una bruja o una posesa. Cuando la comunidad científica se apodera sobre todo del dominio de los cuerpos, la expresión y los intentos de explicación pasan a ser de una suerte de oscura naturaleza orgánica aún no descubierta. Con Freud entramos en otra dimensión, si se quiere. Lo antiguo no se descarta del todo y lo moderno justamente hace a un lenguaje y a un intento de poder esclarecer las causas que determinan este tipo de enfermedades y sobre todo las posibles curas. Por eso es que Freud se acerca a las histéricas, en principio, lo decía en las primeras clases, lo recuerdo simplemente, es a usar de todo lo que había en su época para tratar de curarlas. Usó electroterapia, hidroterapia, hipnosis, y en todas ellas reconoció que había una insuficiencia. En las dos primeras no curaban nada. En la hipnosis había curas parciales, pero sobre todo lo que no se podía producir en ninguna de esas tres curas, en la hipnosis un poco más,
pero las dos primeras no se podía saber nada de qué era la naturaleza de los fenómenos que estaban ahí aconteciendo. Con la hipnosis algo se aclara. ¿Por qué algo se aclara? Porque se empieza a reconocer que ahí hay algo de una escisión, una división en el sujeto, donde hay algo como una suerte de memoria activa a la cual se accede por vía de la hipnosis, que permite acceder a recuerdos que en la vigilia, en la conciencia, no están presentes. El paso que se va a dar de la hipnosis al análisis es un paso tremendamente significativo. ¿Por qué descarta la hipnosis? Porque hay un gran problema, más allá de que Freud por suerte no era un gran hipnotizador. Pero hay un problema mucho más profundo que si el tipo es bueno o malo hipnotizando. Primero, descubre una relación que es vigente en todos los hipnotizadores. No todos los sujetos son hipnotizables, algunos más que otros. Por lo tanto, ya ahí ya tenemos un problema. Pero hay otro problema más central todavía en la hipnosis. Es que por la vía de la hipnosis se lograba levantar cierta barrera del olvido, recordar ciertas vivencias, como le llamaban en los primeros casos de este estudio sobre la histeria. Se lograba recordar eventos traumáticos que luego, al ser descargados por la vía hipnótica, permitían un cierto alivio. Pero ¿cuál era el problema? El sujeto hipnotizado no tenía la más mínima idea de lo que supuestamente había recordado en la hipnosis. Por lo tanto, ese material que había sido volcado, que había sido descargado por el paciente, para el sujeto seguía siendo ajeno. Por lo tanto, no servía para una posibilidad de cura más duradera que lo que acontece luego de la orden poshipnótica, donde se dice ya no vas a seguir sufriendo con eso, que tiene efecto, pero vuelve el tropiezo después. Entonces, lo que agrega Lacan es que esta variación en el transcurso del siglo XX va a tener otra determinante, no solamente la del contexto, que es la que acabo de señalar, sino que la dimensión del padre en la época del siglo XIX todavía tenía una presencia distinta a la que acá señala como característica del padre en el siglo XX, principios del siglo XX hasta ahora, ¿no? ¿Cuál? El padre que se nos presenta ahora es carente siempre de algún modo, ausente. Es una figura humillada, dividida o postiza. Ahí estaría la explicación estructural, donde el cambio, o si se quiere, la caída imaginaria de un supuesto patriarcado ejercido en las familias conyugales del siglo XIX habría mutado a una presencia del padre más bien del orden de una figura humillada, carente, postiza. Es decir, que nunca puede estar a la altura de la misión que se le encomienda. Hoy podemos agregar que además, lo único que va quedando de sagrado en Occidente, la madre, también tiene sus dimensiones bastante complejas. Pareciera que en esto que nos trae Lacan, revisando las anteriores proposiciones sobre la neurosis, nos encontrábamos hacia el final del siglo XIX con la decadencia de ese supuesto padre patriarcal omnipotente, representante algo así como del rey en la pequeña familia conyugal. Es más, diría, justamente porque el patriarcado va derrumbándose de su lugar siempre precario e imaginario, es que surge, entre otras cosas, el psicoanálisis como síntoma en lo social.
¿Qué quiere decir eso? Al no haber una sola manera de hacer las cosas, sobre todo en relación a las cuestiones del deseo, al aparecer la libertad como la angustia ante la posibilidad de hacer las cosas de un modo distinto a cómo me lo impone mi padre o mi madre, aparece allí inevitablemente un síntoma en relación a la posibilidad de leer lo que me pasa, leer el conflicto y más aún leer y sacar un saber de los síntomas que padezco. Esto nos lleva al segundo punto central del conflicto psíquico. Conflicto psíquico que también Freud lo llama, ¿dónde lo tenía? No, después se lo voy a decir. El conflicto psíquico, ¿se acuerdan? En el caso Elizabeth, aparece planteado entre sujetarse al mandato moral de ser la hija que cuida al padre, que cuida además del padre a todos los enfermos de la familia, o seguir cierto impulso erótico que lo lleva a desear a un hombre. ¿Se acuerdan el caso, no? El primer momento, lo que llama el primer periodo de la enfermedad que plantea Freud, es en este cuidado del padre, donde luego de haber salido con ese muchacho, el padre recae. De ahí no se perdona eso. Bien, ahí lo que plantea Freud es una operación de escisión, de división. ¿Qué es lo que queda oculto bajo la moralidad de ser una buena hija que cuida al padre? Lo que queda oculto, sofocado, reprimido, es su deseo erótico. ¿Cómo retorna ese deseo erótico? En el dolor. Pero acá viene una cuestión bien significativa y que va a ser algo muy importante para lo que es el psicoanálisis y mucho más allá también. Freud se pregunta sobre ese conflicto. Bueno, pero ¿por qué la parte más importante de su enfermedad no se desarrolló ahí? No se desarrolló cuando ella cuidaba a los padres, al padre. Pareciera que la tarea de cuidar era más importante que el propio dolor, sin duda. El segundo periodo, que es cuando ella realmente queda prácticamente inválida, es, si recuerdan, luego del paseo con el cuñado y otros, ¿no? Donde ella tiene ese pensamiento de sentirse desvalida ante las dificultades de la vida y ansía, desea, anhela tener un amor como el que tiene su hermana. En ese momento ella no se puede levantar, se sienta en una piedra, se va a levantar y no puede levantarse. Lo hace con mucho dolor. Ahí empieza el segundo periodo de la enfermedad, donde ahí sí, justamente, este conflicto aparece nuevamente presente, pero, ¿qué es lo que dice Freud? Es como que lo anterior se resignificara en el suceso actual. La palabra clave en esto es nachträglich. Está varias veces repetido, por ejemplo, en la página 181, 182, en el caso. ¿Qué quiere decir esta palabra? Bueno, resignificar. Pero resignificar, ¿sí? No, yo tenía una pregunta con respecto a los juegos de palabras Sí. que se mencionan todo el tiempo. Vamos ahí ahora, sí. Con respecto a eso, no sé si lo ibas a mencionar ahora. Vamos, ese es el tercer punto que quería desarrollar en relación al síntoma y todas las palabras en alemán, teniendo como base la palabra Stechen, pero ya vamos ahí. Déjame terminar. Nachträglich, entonces, que también en francés, por ejemplo, en muchas traducciones de Lacan aparece como après coup. En español no tenemos una sola palabra para decir eso. Resignificar se queda corta, porque resignificar estrictamente quiere decir entender, volver a significar algo que
en su momento quedó como colgado. Entonces hay que agregarle otra palabra más. Es resignificar con supletoriedad. Esa sería la traducción quizás más exacta para el Nachtraglich. ¿Qué quiere decir eso? Resignificar es más o menos claro. Con supletoriedad, ¿qué quiere decir? Que se le agrega un elemento más que cambia la comprensión sobre todo aquello que quedó pendiente. ¿Qué es lo que quedó pendiente? Podríamos decir, del primer periodo de la enfermedad, más leve, al segundo periodo, bastante más agudo y doloroso. Quedó pendiente ni más ni menos que eso que en la segunda dimensión aparece claramente, bajo la forma de la envidia. Bajo la forma de la envidia, entonces lo que vemos es claramente que para el sujeto es simbolizado el deseo, y ese deseo está a la mano, es decir, el cuñado. Está ahí, pero no es mío, pero quisiera tenerlo. Pareciera que en el primer periodo justamente eso todavía no tiene la fuerza y la consistencia de ser un sujeto real. Si bien el tipo que la acompañó era real, también había muchas dificultades para que eso se concretara. Ni más ni menos estaba el padre realmente enfermo para cuidar. Es decir, una tarea muy noble y muy altruista moralmente. En los tiempos donde acontece la situación con el cuñado, el paseo y esta suerte de parálisis histérica, no tiene a nadie que cuidar. La madre ya se recuperó de su operación de la vista, ¿se acuerdan? La hermana no se avisoraba que iba a ser una enfermedad tan grave ni mortal. Estaban todos sanos. Fíjense entonces. La tarea de cuidar a alguien, la tarea de cumplir su altruismo moral, era un tapón bastante eficaz para lo que tenía que ver con su deseo erótico. En el segundo periodo no hay tapón, no tiene tanta suerte, no hay a quien cuidar. Entonces se enferma ella. Y fíjense ese detalle que se los decía la clase pasada. Ella pasa a ser, por primera vez, la enferma de la familia. Fíjense entonces, la inversión que se da, y en esa inversión lo que se termina erotizando es la enfermedad. Vale la pena entonces preguntar, más allá de lo que dice Lacan, en nuestra sociedad contemporánea, ¿no está erotizada el sufrimiento y la enfermedad? Si no fuera así, ¿por qué se venden tantos analgésicos? Podríamos decir entonces, criticando un poco a Lacan, no es que no haya conversión somática, es que es parte de nuestra cotidianidad. Y si la conversión somática es demasiado dolorosa, tenemos unos superanalgésicos que no tenían ni en el año 30 ni en el año 1895. Hoy día sí, y son legales. También hay ilegales, ¿no? Y sobre eso hay una guerra, y nosotros estamos metidos en esa guerra sin que lo sepamos. O sí, capaz que lo sabemos. En fin. Se me cayó el aparato. Bueno. Ahora me mata el presupuesto universitario. Bueno. Vuelvo a el tema justamente de esta crisis necesaria, caída históricamente inexorable del patriarcado, nos da paso justamente a que el padre parecía que en esta especulación lacaniana y también de otros autores aparece como figura central para determinar las conversiones histéricas a un modo espectacular. Sin duda, en el padre de Elizabeth podemos ver algo de esta influencia de un orden enfermante, habilitante, bueno, cariñoso, pero enfermante. ¿En qué forma lo vemos? En ese juicio que a ella la ubica como no apta para el matrimonio.
no apta para el erotismo. Ahí es donde está la presencia aún de ese padre absoluto. Con esto de la crisis y el padre humillado y toda esta cosa, ¿quiere decir que no haya padres autoritarios? Sí, está lleno. Está lleno. De hecho, el deporte nacional que tenemos acá después del fútbol es, ¿saben cuál, no? La violencia doméstica. ¿No? ¿No es acaso? Y generalmente los protagonistas, generalmente, no siempre, los protagonistas activos de la violencia doméstica son padres violentos. No solo los padres, pero 80 a 20 más o menos, ¿no? Es como la desesperación de esos tipos, padres humillados, que quieren volver a una suerte de costumbres de los abuelos, como decía el expresidente, a puro golpe. O lo que nos sorprende de los sirios que han venido, han sido refugiados, ciertas costumbres, decía el expresidente, que son como las de nuestros antepasados. Pero aún así, en nuestra sociedad sigue habiendo muchos, sobre todo hombres, no solo hombres, también mujeres, que tratan a sus hijos y a sus esposas, y algunas esposas a sus esposas, a ese modo antiguo del padre patriarcal o de la madre patriarcal. Es decir, que se impone a palos, literalmente a palos. Palos de desesperación, ¿sí? No, con respecto a eso que vos acabas de decir, en esta gran cantidad de familias que hoy por hoy no está el padre, más padre ausente, literalmente. Sí. Es la madre la que ocupa ese lugar. No siempre. Por eso acá Lacan lo está diciendo, postizos. Dice, y le leo de vuelta. Nuestra experiencia nos lleva a ubicar su determinación principal en la personalidad del padre. Padre carente, siempre de algún modo carente. Le falta algo siempre. No hay hombre que pueda estar a la altura de lo que se le pide a un padre. Solo el rey, solo Dios, solo el presidente. Depende cuál, ¿no? Hay algunos presidentes que están más cerca de Dios y otros no. Bueno, cada uno definirá cuál le gusta más, pero eso está. Ausente, en el mejor de los casos porque está trabajando, en el peor porque se fue a comprar cigarros o a tomar vino o a trabajar a Australia. Esa es la realidad. Humillada, humillada en el sentido de que no corta ni pincha. ¿Quién determina las cosas en una casa de vida conyugal? ¿Por dónde pasa, por ejemplo, un breve examen de memoria, por decirlo así, de memoria afectiva? ¿Por dónde pasa la palabra, fundamentalmente, en la propia casa? ¿Por la madre o por el padre? ¿Sí? ¿Por dónde pasan los afectos? ¿Por dónde pasa la emoción? ¿Por dónde pasa la risa? ¿Por dónde pasan las cosas importantes, así de esas que se sienten, esas que nos importan acá en la Facultad de Psicología y por algo estamos acá? En el 90% de los casos, por la madre. ¿Qué es el padre a veces los fines de semana después que ya no está trabajando? Un espectro que se come la televisión si hay partido de fútbol, ¿no? Y hay que golpearlo. A ver, ¿estás? Tic, tic, tic. Sí, sí, estoy. Esa es la figura del padre humillado. Pero además agrega dos adjetivos más. Dividida. ¿Dividida entre qué? Entre lo que se espera de él como proveedor, casi más próximo a la dimensión del esclavo, que al del Padre omnipotente, Dios del cielo y la tierra y todas esas cosas que vienen con la antigua tradición de la religión. Y agrega un último adjetivo, o postiza. ¿Y qué es postizo? Otro. ¿Cuál? El novio, la pareja de la madre, o el abuelo, o el tío, o eso que hablamos así habitualmente en la jerga psicológica, la figura paterna. Bueno, ¿quién ejerce la figura paterna? Ya lo incorporamos dentro del lenguaje psi, este padre postizo. Siempre va a haber uno dispuesto a cumplir ese lugar, sea más o menos permanente. Depende de las características de la madre y de esos padres postizos. Muchas veces esos padres postizos ejercen una mejor función que incluso con sus padres, sus propios hijos biológicos. ¿Sí?
ahí hablaban de una figura paterna que venía menos, vamos a decir. Sí. ¿Cuál es la figura paterna que no está venía menos? La que decía, la del supuesto padre del patriarcado. Y esa figura del supuesto padre del patriarcado, vamos a decir, de orden o de ejercer cierto poder, no puede ser ejercida por la madre. Sí, claro. Entonces, El asunto es que limita a la madre, ¿no? Esa es la función paterna, o es la que se espera de él. Y aunque lo cumpla poco, algo funciona, hasta el día de hoy. Es decir, si el sujeto, madre, no tiene un límite, ¿qué hace con el hijo? Se lo come. Ese es el dicho viejo. Y sí, y ese dicho viejo, denle cierto lugar. ¿Hasta dónde se puede satisfacer la demanda de la madre? ¿Cuándo? Ese es el punto dramático. Por eso lo que acá enuncia como un rasgo de evolución, podríamos decirlo de otra manera, un rasgo hacia lo cual se empieza a generar un mayor tipo de sufrimiento, ya no tan escandaloso como las histerias conversivas del siglo XIX que aparecían casi como un demonio poseso. Un padre eminentemente idealizado bajo la forma o del Dios o del demonio. Esa dimensión maniquea sigue presente a nivel del inconsciente, por cierto, pero justamente esto que aparece como entre comillas una suerte de suavidad o suavización, si se quiere, si me permiten, del rasgo distintivo de las neurosis contemporáneas, hace, por el contrario, que sea bastante más compleja, porque se ubica dentro de un modo de ser del carácter del sujeto, un carácter donde lo principal en la histeria que va quedando, que se va generando, es eso que se dice un carácter de mierda, directamente insoportable. Ese es el rasgo que se va pronunciando cada vez más, consiguiendo una suerte de orientación narcisista. Es decir, ¿no te gusta? Tómatela. Ese es el problema. Es decir, una suerte de elogio a la soledad. Ese es el carácter neurótico que empieza ya hace tiempo y cada vez más a hacerse más fuerte. Con somatizaciones, sin duda, pero la somatización hasta ya la tenemos neutralizada conceptualmente como algo esperable. Y además la neutralizamos orgánicamente con un buen analgésico. Entre otras cosas, conversando con colegas, yendo a otros lugares, por ejemplo, en otros lugares no es tan fácil comprar tantos analgésicos tan poderosos como acá en Uruguay. Acá, un ibuprofeno 400, dale, te duele un poquito algo, enchufamos eso. En otros lugares la gente se escandaliza, y acá cerca, en Brasil, Argentina, en Chile nomás, la gente dice, ¿te tomás ese matacaballo para un dolorcito nomás? Tómate una aspirina, tómate algo más suave. No, nosotros nos encajamos. Bueno, nuestra sociedad tiene ese rasgo. Vale la pena también interrogar, ¿y alguna vez existió el padre ese que se dice? No sé, sinceramente no sé. ¿Existió como referencia ideal cierta normativa política de lo que debía ser un padre? Sí, en ese sentido sí. Por eso, es un padre que tiene los prestigios de la monarquía, de la religión, de la teología, que caen sobre él como el administrador de la ley. ¿Tá? Cuando decíamos carente, justamente es que ningún hombre puede llegar a cumplir todas esas funciones. Ninguno. Como tampoco ninguna madre, pero ahí sí ya podemos entrar a discutir, y con buenas razones, porque uno puede decir, no, mi madre sí. Ninguna madre puede cumplir la función del amor eterno. Pero uno, sobre todo los hijos varones, va a decir, no, mi mamá sí. A ver si sí. La tuya no, porque la tuya sí, pero la mía sí. Todas esas características de una persona que sea humana puede jactarse, como dice. Bien, pero justamente en la dimensión más construida
el discurso de la madre, tiene en el centro el que es muy humana, o debería ser. En cambio, en el discurso del padre patriarcal no está eso, sino que está sobre todo la dimensión de ser el representante de la ley. Eso, algo queda de eso, aún en el padre humillado, sí, claro que sí. ¿Bajo qué forma? Bajo la forma de poder establecer una mínima diferencia con el deseo de la madre. Esa mínima diferencia alcanza justamente para que el hijo, y sobre todo la hija, tenga alguna chance de salir de la dimensión aplastante, devoradora, devastadora de la demanda materna. Porque en la demanda materna justamente está una doble dimensión. Así como da la vida, también la puede quitar. Fantasmáticamente, imaginariamente, emocionalmente. Por eso es más fácil pelearse con el padre que con la madre, entre otras cosas. ¿Alguien me hace una pregunta, creo, por ahí? No sé. ¿Sí? No, yo iba a preguntar que si en esta reivindicación del matriarcado social puede ser que esta proteíformidad de la histeria siga mutando en el tiempo, ¿no? Sí, sí. Acá lo que plantea este autor, vamos a ir diciendo más cosas en el transcurso de las clases. Acá lo que plantea este autor es algo que es importante y que en esta paciente, en Elizabeth, tenemos ambas situaciones. Tenemos la conversión espectacular, no igual de espectacular como las que presentaba Charcot, que eran conversiones inducidas por la hipnosis. Es decir, por ejemplo, véanla, googleenlo, pongan imágenes de Charcot y les va a aparecer situaciones increíbles, y no son trucos. Había testigos y todo lo demás. Por ejemplo, mujeres que estaban de silla a silla absolutamente rectas, es decir, lograba un rigor absoluto, por ejemplo. Generaba crisis del paroxismo, que hay fotos, no hay películas, hay fotos que son como las que le describí de las monjas de Ludum. Se van para atrás absolutamente, se abrían de pies totalmente. Ni con los dedos se puede hacer, o sea, tipo gimnastas, pero no eran ninguna persona gimnasta. Véanla, googleen, pónganla, si quieren les pongo el enlace, pero es así, es fácil. Ponen Charcot, fotos de Charcot de la Salpêtrière, y van a tener para entretenerse y entender esto que estamos hablando. ¿A quién, podríamos preguntar, para quién se enloquecían tanto esas mujeres? Bien, ¿qué respuesta nos da Lacan? Para el padre. Porque el padre aparecía allí con todos los prestigios del que da el reconocimiento, da la ley, pero también tiene el sexo. También es altamente erótico, como el rey de cualquier película de los tiempos medievales. El rey, es la ley, es la soberanía, es todo. Bueno, algo de eso, de esos prestigios, o de desprestigios, como quieran, es lo que hereda el padre del patriarcado. Y algo todavía queda en el padre humillado. Tanto así que eso que queda a veces hay que instarlo a que aparezca, porque generalmente cuando aparece como violencia, es decir, como un acto desesperado de intentar restaurarse en un lugar que ya fue. Por eso entran los gritos, los palos, las puteadas, en fin, a cualquiera. El tercer elemento, entonces revisamos el carácter. Fíjense, decía, en esta neurosis tenemos las dos cosas. Tenemos la conversión, cierto homenaje bastante claro al padre, que ella sigue clavada en el juicio que de ella hizo el padre. Sigue clavada en ese punto. Vos no te podés casar porque tenés un carácter imposible. ¿De acuerdo? Marca también en el conflicto que marcábamos, que decíamos en el primer periodo, el segundo periodo de la enfermedad, marca allí una fuerte conversión somática, bajo la forma del síntoma de la astasia vásia, de no poder sostenerse en pie y no poder avanzar, no poder valerse por sí misma, no poder caminar. Esto nos lleva entonces al tercer tema, tercer punto de la clase de hoy, que es el síntoma, eminentemente un síntoma motriz. No poder andar ni sostenerse. Acá vamos a tener que hacer antes de entrar a las palabras en alemán. Tenemos entonces tres puntos importantes que intervienen justamente en relación a lo que Freud plantea acá en este texto
los mecanismos por los cuales se genera la enfermedad. El primero de ellos, la facilitación somática, ¿se acuerdan? Que constituye el segundo punto, la zona histerógena. Esto le da, ¿se acuerdan? Estoy simplemente recordando, diciendo de otra manera, un carácter a esta enfermedad mixta. ¿Qué quiere decir eso? La facilitación somática aparece en los tiempos donde ella cuida al padre y sobre su muslo derecho pone la pierna hinchada del padre para cambiarle los vendajes. ¿Está? Eso hace que en ese lugar se genere una suerte de reuma, de dolor. ¿De acuerdo? Sobre ese lugar es que se viene a meter el conflicto erótico y moral que decíamos recién. Eso la configura como una zona histerógena, distinta en cada sujeto y también distinta a las líneas de la anatomía, porque el reuma, justamente estudiado por Freud, yo no tengo idea de eso, sigue otro derrotero. O sea, en el reuma, por ejemplo, como en todas las enfermedades, esta cosa de la alternancia tan marcada entre dolor y ausencia de dolor, y la relación sobre todo de la aparición del dolor cuando hay algo del orden de los objetos que producen o recuerdan, resignifican lo traumático, no es parte de las enfermedades orgánicas. Las enfermedades orgánicas siguen otro tipo de derrotero, otro tipo de ruta. La pesquisa clínica de las enfermedades neuróticas justamente es porque no se someten a ese, digamos, dictado natural de las enfermedades. Bien, esta enfermedad, entonces, dice Freud, tiene un carácter mixto. Tenemos entonces un tercer elemento que podríamos llamar justamente la determinación, o vamos a leerlo de otra manera. En primer lugar tenemos el motivo de la enfermedad, que está justamente implicando un malestar físico ligado a un conflicto erótico. O dicho de otra manera, mejor, el motivo de la enfermedad entonces es el conflicto erótico moral. El mecanismo entonces es la conversión somática. ¿Qué hace esa conversión somática? Le permite resignificar de uno a otro periodo el conflicto erótico y moral. Con una ganancia. Sí. Digo, el motivo de la enfermedad es el conflicto erótico moral. El mecanismo es la conversión, que es resignificado esa conversión a partir de los nuevos eventos que ponen en escena nuevamente lo traumático. Pero Freud se plantea la siguiente: bien, tenemos el conflicto, el motivo, tenemos el mecanismo, la conversión. El mecanismo es lo que decía recién, es una enfermedad mixta sobre un muslo que se pone el pie del padre, se viene a ubicar el conflicto en el sentido de ¿tengo que ser la enfermera de mi padre o tengo que ser una mujer? Sí, tengo que ser la enfermera de mi padre. Listo. Decía, el costo de mantener motivo y mecanismo es la escisión de la conciencia, o lo que en eso que Freud llama la escisión de la conciencia está el germen de lo que va a ser luego nominado como el inconsciente. Es decir, el erotismo pasa a ser un cuerpo extraño, ajeno a la conciencia del sujeto. ¿Qué domina la conciencia del sujeto, Elizabeth? La moral de ser una hija que cuida al padre. Lo otro queda escindido, separado. El costo de eso es ¿cómo se mantiene esa decisión? Con el dolor, ¿sí? ¿Es un conflicto entre un deseo y otro deseo o un deber y un deseo? Un deber y un deseo me gusta más la manera de decirlo. Sí.
Un deber y un deseo. Bueno, pero Freud se plantea, bueno, pero ¿por qué la pierna? Ya dijimos, sí, pero ¿por qué la otra pierna? Y más aún, eso podría explicar el dolor ahí. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Pero, ¿por qué no puede caminar? ¿Por qué no quedó la conversión en el dolor de pierna, de la pierna derecha? ¿Por qué la otra también? ¿Por qué no puede caminar? ¿Por qué no puede mantenerse en pie? Entonces ahí viene la pregunta. ¿Alcanza con eso? No. Y ahí tenemos que entrar justamente, les doy el titular y ahora nos metemos en el detalle. El determinismo en este caso, y de ahí vamos a ver cuán generalizable puede ser, se pregunta Freud, el determinismo en este caso se juega justamente a nivel del símbolo némico, el símbolo némico, dice él, de sus excitaciones psíquicas dolientes pasan a tomar a las piernas, o más precisamente, el no poder caminar pasa a ser un símbolo que representa el conflicto. Vamos a ver esto. Stehen, que quiere decir estar de pie, estar parado. Aufstehen, Aufstehen tiene una partecita que es justamente estar, levantarse, pero también quiere decir estar abierto o abierta. Hinaufstechen. Hinaufstechen quiere decir dirigirse, dirigir sus pasos. Decíamos entonces, Stechen, punto central, estar de pie, más claramente quedar parada. ¿Cuándo queda parada ella? Primer lugar, primera en su relato, antes del primer periodo, queda parada cuando el padre se enferma. Sí, cuando empieza su enfermedad que dura un tiempo largo, 2 años, el tipo que era sano, que está todo bien, delante de ella se cae. Se cae. Es decir, Alienstechen, a ver si lo escribí bien. Alienstechen, caerse. Es decir, el padre se cae, primera, y ella está parada, Stechen. Caminar, caminar. Gehen, caminar. Este caminar justamente nos aparece acá como Gehen, el caminar se le hizo doloroso. Por último, una palabra más. Eje. Acá. Eje. Eje es, ¿saben qué? Matrimonio. Matrimonio.
Bien. Acá, con mucha razón, Lacan cuando comenta este caso dice, bueno, acá Freud se pasó de lacaniano. ¿Por qué? Porque lo que plantea Lacan es que las palabras, los significantes, para ser más preciso, es decir, el sostén material sonoro de las palabras, que generalmente nosotros lo llevamos y lo reducimos al nivel del significado, al nivel del significante no solamente dicen aquello que pretenden decir, sino que también dicen otra cosa. ¿De dónde arranca Lacan para plantear eso? De Freud, si bien se nutre de la lingüística moderna, fundamentalmente el pie de apoyo para plantear eso es Freud. La clínica de Freud, la interpretación de los sueños, que voy a dar un ejemplo para poder habituarlos un poco y que esto no les parezca lo que es puro alemán, también es otra cosa. En la interpretación de los sueños hay un sueño que nos pone en la pista de qué es esto de la primacía del significante o el efecto del significante como algo que va a comunicar algo más allá de lo que estrictamente un sujeto quiere decir, o la imagen que se ve y nos quiere decir algo. Aristóteles cuenta un sueño antiguo que padeció, antiguo para nosotros, no para él, Alejandro Magno. Él era, ustedes saben, el profesor, el maestro en asuntos que no fuera la guerra, para todo lo demás, para la política, la matemática, la literatura, la poesía y todo lo demás, era Aristóteles el capo. Y así lo tenía considerado Alejandro. Entonces lo acompañaba en sus campañas militares. Alejandro Magno estaba en las puertas de Tiro, una ciudad que él estaba con su ejército dudando si atacar o no atacar. Estaba ahí. Entonces estaba cavilando con eso. ¿Ataco o no ataco? ¿Me conviene o no me conviene? En fin. Se acuesta a dormir con esa preocupación, con ese resto diurno. ¿Qué sueña? Sueño que se lo comunica a Aristóteles porque no entiende nada. ¿Qué es esto? Sueña que está su escudo en el piso. Hay una fogata, se ve que hay gente, mucha, no sé, del campamento quizás, una fiesta, no te da claro. Parece que es una fiesta porque aparece un sátiro. Y ese sátiro se pone a bailar arriba de su escudo. Y baila, un baile espectacular. Contento se levanta Aristóteles, pero intrigado, y le dice a Aristóteles. Y Aristóteles ahí justamente actúa como diríamos hoy, haciendo una interpretación en lo real a través de lo simbólico, a través del significante. Aristóteles no le hace un interrogatorio al modo freudiano de a ver qué es lo que había, con qué estaba vestido el sátiro, qué música era, no, sino que simplemente agarra la palabra. Sátiro, y la divide. Sa, tiro. Sa en griego de esa época es anda. Sí, anda, sí, anda. Anda, ataca, a tiro. Simple, ¿no? En el sueño justamente. Está feo. Bueno, a ver ahí. El sátiro. El sátiro en el sueño aparece con la pregnancia suficiente de marcar la palabra. En un discurso, en un análisis, ¿en qué tenemos que fijarnos? Cuando una palabra o una raíz empieza a repetirse, hay que parar la oreja. Empieza a repetirse eso, con una suerte de insistencia. El significante, ya les aclaré, no solamente se reduce al significado expreso que quiere decir, porque si fuese así, en el caso del sueño de Aristóteles, perdón, de Alejandro, tendríamos que decir que el sueño consiste en la alegría de ver bailar a un payaso y le cambiamos el palabra, le cambiamos la nominación, un bufón. No.
Ahí aparece como un sátiro. Si entramos por el lado del sátiro, vamos a decir, bueno, es una eminente imagen sexual, porque el sátiro, ayer y hoy, quiere decir una suerte de animal hipersexual, un cuatrisexual, una cosa así. Bueno, no entra por ahí, entra por el significante, dice. Toma el conflicto inmediato y la indecisión. Toma la decisión, ataca a tiro. Acá nos encontramos con la eficacia del significante a través de la repetición de esta raíz, y acá está el conflicto. ¿Se acuerdan de lo que era? Caminar. La raíz, la palabra que está atrapada allí, no es que sea la raíz en términos etimológicos, es lo que está atrapado allí, es lo que nos aparece enunciado en el conflicto que esta mujer presenta de entrada, a través de su carácter. Dice, yo, del ejen, así se pronuncia, del en no quiero nada, ejen tampoco, y estejen menos. Nos dice esta situación. Entonces, casarse es algo así como dar un mal paso, pero un mal paso que ahora estoy deseando. Ahí se cae. Ahí se traiciona en relación a lo que consideraba que era su deber. No solamente respecto al deber familiar, sino su deber en tanto mujer opuesta a la palabrita que está atrapada ahí. Palabrita que también está atrapada acá. También está atrapada acá. Y por supuesto en todos los otros. Entonces, no es solamente como Freud al principio. Al principio, cuando empieza a describirnos este caso, empieza a encontrarse con esto como del orden de lo casual. Estaba parada y se cayó el padre. Estaba parada cuando tiene ese pensamiento de, bueno, ahora mi cuñado está libre, por lo tanto, podría ser mi... No. También estaba parada. Estaba parada caminando cuando dice, qué bueno sería tener un marido como el que tiene mi hermana. Casualidad. Al principio Freud va encontrándose con esos significantes como si fueran del orden de un azar. Luego, después, se da cuenta que acá no hay azar. Hay una suerte de mensaje encriptado acá en las palabras. ¿Qué es lo que está encriptado? Lo que ya vimos en la clase pasada. Acá la novela la leemos al revés, leemos el final al principio. ¿Qué es lo que dijimos? Que este conflicto de no poder caminar simboliza justamente aquello que es como que le cae la ficha. Es muy difícil ser una mujer en ese contexto y tener que valérsela sola, sin marido. Esa es la realidad. Y le cayó con todo el peso. ¿Con todo el peso de qué? ¿De lo que le dicen los otros? No, con todo el peso de decírselo ella a sí misma. Y constatarlo bajo la forma de desear a ese. Es decir, del juicio del otro ella podía escapar. Podía decir, Stegen, tome la ruta. Podía protegerse, déjame tener la idea. Del que no puede escapar, y acá donde viene el núcleo de la neurosis contemporánea, era del juicio de sí misma. Sí. La pregunta es, si no hubiera pasado en Alemania, entonces... Está lleno de ejemplos. Le di un ejemplo de otro lado, a ver. No, pero seguro sería otra, no sería de caminar, sería otra cosa. Puede ser. Como una palabra matrimonio. Por ejemplo. Sí. Las posibilidades en un sujeto son infinitas si las pensamos especulativamente. Ahora, si las pensamos en la especificidad concreta de su vida, no. ¿Me expliqué? No porque se distrajeron. Vuelvo a decirlo. En términos de la multiplicidad de los factores lógicos que se pueden dar en el tramado de una vida, son, no sé si infinitos, pero bastante amplios. Ahora,
En el entramado concreto, real de un sujeto, no. ¿Por qué? Porque el suceso que está marcado por los accidentes y es justamente construido a través de los significantes, no son accidentes luego de acontecido. Pasan a ser historia y pasan a ser, por lo tanto, necesidad. ¿Me explico? Entonces, claro, nosotros en español tenemos otras palabras y algunas son muy parecidas, no en el fonema, pero sí en lo que apuntan, ¿no? En lo que apuntan. Nosotros también usamos desvalido, inválido. ¿Está? También usamos la metáfora de caminar juntos como compañeros. Ahí en alemán estuve buscando, no se dice así. En alemán se comprime, sí, o sea, muchos conceptos en una palabra. Exacto. O sea, por ejemplo, allein significa estar solo. También. Pero aufstehen, no, es que significa eso. Allein Sí. significa allein solo. Sí. Y allein es estar solo. Es estar. No significa pararse. O sea, Sí. la palabra, o sea, a veces significa acción y a veces significa ser. Eso es lo confuso del alemán, que tiene dos conceptos y conjuga muchas, depende de la preposición que le pongas, va a ser el significante, o sea, y el significado del significante. Correcto. Ese es el problema del alemán, o sea. Pero el significante que la determinaba a ella, ante sí misma, antes de enfermar, era que ella podía estar sola. Claro. Ella podía estar sola. Ese es el punto central. En alemán, en español, en francés, en italiano, no importa. Estar sola. Y lo que le entra a ocurrir es que se da cuenta que no puede estar sola. Que mantenerse en una posición de debo estar sola se le vuelve insostenible. Ese es el punto del conflicto, ¿sí? No, es decir, que trasciende la cuestión de la lingüística. Totalmente. Quiere decir que del discurso intencional en la descripción de algo siempre aparece, siempre no, pero en ocasiones aparece lo reprimido bajo esta forma, encapsulado o trazado. No te reprimas, en realidad siempre. Lo que pasa es que no estamos adiestrados para escucharlo. ¿Por qué? Es como el ruido este de mierda. No estamos adiestrados a escucharlo porque justamente cuando el otro comete un error, como un lapsus, inmediatamente o nos reímos, si estamos medio psi, estamos en el ambiente psi, está. O si no estamos en ese ambiente, hacemos como que no dijo nada. Y cuando el sujeto dice más de lo que quiere decir, simplemente no lo entendemos. Es decir, ahí van captando justamente lo que es la diferencia entre lo que puede ser el tratamiento del significante en la dimensión analítica y lo que es el uso del significante a un nivel coloquial. A nivel coloquial, cuando justamente el otro se pone a hablar, generalmente no lo estamos escuchando, ¿no? Te dicen no le guste la quinta pata. Exacto, no le gusta la quinta pata. Había una propaganda hace un año más o menos de unas galletitas argentinas, no me acuerdo cuáles, no sé cuáles eran, pero la cosa era que la daban ahí en la Supercopa Libertadores de América, entonces, esa que soy fanático. Entonces, la propaganda era no sé qué galletitas y el tipo le dice a uno, ¿cómo estás? Le dice el otro. Va, más o menos, y se desapareció todo el mundo. ¿Está? En cambio, que lo que la propaganda, bueno, vos no digas cómo está, simplemente ofrece galletitas y listo, está. O sea, en la realidad coloquial, salvo en amistades más profundas, en general, decimos el sujeto dice menos de lo que quiere decir porque en realidad no le estoy dando bola. En lo que acá estoy planteando, lo que plantea el análisis de esto es que un sujeto cuando habla dice mucho más de lo que quiere conscientemente decir. En la propia combinatoria de su discurso van a estar atrapadas ciertos sentidos que para el sujeto le es desconocido y que apuntan directamente a la dimensión de su conflicto, o dicho más precisamente, o en este lenguaje, este tiempo, a ese cuerpo extraño que lo está dominando, o dicho más precisamente al inconsciente que está operando con eficacia. No solamente en los lapsus por cierto, pero también cuando se dice y se deja hablar, van a ir apareciendo otras cosas, otros sentidos, y esos otros sentidos, más allá del uso del doble sentido que es de los chistes, que también hacen a una irrupción del inconsciente, tienen que ver con dar cuenta de ese conflicto que se está
conscientemente olvidando, es decir, reprimiendo. Otro caso, a ver si nos alcanza. Bueno, 6 minutos, alcanza. Otro caso que hacia el final de este capítulo Freud plantea es el de Miss Cecilia. No, Mrs. Cecilia. Caecilia. Así lo encuentro. La señora Cecilia, dice, Freud se lamenta mucho de no poder exponerlo en su totalidad, porque de hacerlo inevitablemente habría quedado al descubierto su identidad. Por lo tanto, solo nos reseña algunas partes, algunas viñetas del tratamiento. Destaca de esta mujer que tiene un padecimiento bastante antiguo, neuralgia en el trigémino, dolores en los dientes, hoy lo que diríamos una suerte de depresión más o menos oscilante. Los dolores son diagnosticados como neuróticos después que se sacó todos los dientes, se hizo todo tipo de operaciones. Los dolores iban y venían de acuerdo, algunos médicos le decían según la estación. Bueno, al final se decide que es un dolor con una intermitencia neurótica que responden a su carácter neurótico. En ese contexto es que Freud y Breuer, los dos autores de este libro, empiezan a trabajar con la señora, no con Miss Cecilia, en un trabajo que empieza a dar sus resultados, pero destacan de esta mujer, que es una mujer con una sensibilidad estética, una formación poética fuera de lo común, con una inteligencia descollante, pero enferma. Esta Miss Cecilia, hacia el final, páginas 193 y 194, le ocurre lo siguiente. En ciertos momentos muy agudos de su enfermedad tenía una predisposición a alucinar y ver representado algo que era del orden muchas veces de terror. ¿Qué es lo que le pasó? La señora Cecilia se espanta, ya le digo, ya llevaba en un tratamiento, llevaba más de un año siendo tratada por Freud y por Breuer. Ve en el árbol de su jardín muertos, a Freud y a Breuer, a sus dos médicos, con los cuales estaba contenta, pues la venían curando. Los mató, ¡ay, qué horror, espantoso! Retrocedió espantada, del orden del flash, no fue que los vio, no, fue así, ¡pum!, un flash. Espantada. Un ataque de angustia terrible, no hallaba cómo decirle a Freud y a Breuer lo que había visto. Bueno, la calma, le dice, empiezan ahí a hacer el análisis, a ver qué era lo que pasaba. Empieza la historia, breve historia de esa alucinación. 2 días antes de ver eso que vio, o de eso que la vio a ella, le había pedido a Breuer que le diera un medicamento que, según le habían dicho, era fantástico para sus dolores. Dolores que ya estaban desapareciendo, pero igual, ella quería un medicamento. No dice cuál. Podemos imaginar un medicamento en base a algo pesado, ¿no? Morfina, yo qué sé, opio, seguro. Algo de ese orden, ¿no? Como diríamos, bueno, no tengo cáncer, pero dame Demerol por si acaso, porque en realidad me voy a morir. Dámelo. Y le insistía, porque era una señora bastante pesadita, ¿no? Y Breuer le dice, no, de ninguna manera, no. Rápidamente se contacta con Freud, que era más joven, más nabo, y le hace el cuento, y claro, el otro es un viejo, ya es un viejo pope, no lo mueve nadie. En cambio el joven Freud, que era más diligente, también le hace el cuento, la caída de ojo, ay, deme esto, que tal, además. Freud también se niega. Viene la alucinación.
Cuando le piden de vuelta que diga sobre la alucinación, dicen: los dos, antes de diciendo la alucinación, dicen: en realidad, ustedes dos son un pendant uno del otro. Pendant es una palabra francesa que usan también algunos, que es: los dos son unos colgados, diríamos, como los pendientes, como las caravanas. Ambos, agreguémosle más, infelices que no me dieron la medicación que yo les estaba pidiendo, son los dos tal para cual, son iguales, son un par de huevos, podríamos decir, colgados. Ahí termina el enojo que ella tiene, inmediatamente la alucinación. ¿Cuál es la facilidad de la señora Cecilia? Podía representar simbólicamente por vía de la alucinación sus peores pensamientos. Tanto así que cuando los veía reflejados alucinatoriamente, la espantaban. Ustedes dirán: bueno, pero ¿qué drogas tomaba esta mujer? Bueno, yo qué sé, seguramente muchas, porque pedía más. Pero el ejemplo vale la pena en relación a que el simbolismo que ocupa la histeria, que acá no se trata de una psicosis, sí puede ser algo más parecido a una locura histérica, pero el simbolismo que usa la histérica, sea para llevarlo a lo que es la representación en el síntoma de la astasia vacia o en esas alucinaciones al modo del flash, que queda conmovido el sujeto por esa alucinación, pasan a ser una suerte de escenificación, de representación plástica al modo de un sueño de lo que es sus afectos y el conflicto en relación a esos afectos. Sí. O sea que la histeria va a ser básicamente el somatizar conflictos psíquicos que más que psíquicos son lingüísticos de cierta forma. Los conflictos lingüísticos, plantea justamente, va un paso más, está bien la pregunta, porque los conflictos lingüísticos, o dicho de otra manera, las formas, los giros lingüísticos que dan cuenta del conflicto, en la histeria nos muestran que marcan una suerte de predisposición a guardar la memoria activa de esos giros lingüísticos. ¿Cuáles? Por ejemplo, me rompí el pecho, me rompí la cabeza, vamos más gráficamente, me hicieron pedazos. Y podemos seguir diciendo una cantidad de obscenidades que son las habituales para decir lo que el otro me hace y cómo el otro me goza y hace lo que quiere conmigo. Esos giros lingüísticos en la histeria tienen, ayer, ustedes dirán quizás hoy, yo creo que sí, una suerte de actualización permanente. Como que esa forma antigua del giro lingüístico, que quizás alguna vez sí significó eso para todos, hoy queda como un resto en algunos sujetos, con mayor facilitación para hacerlo. ¿Ah? Entonces, es un conflicto sin duda del significante, pero la pregunta es: ¿el significante, la palabra, es algo del orden del fenómeno de la exterioridad o es algo que constituye al sujeto humano? Con esa pregunta nos vamos a terminar y la próxima vamos a trabajar la interpretación de los sueños y Dora. ¿Capítulo cuál? 7, pero lean todo lo que...